Religiosidad, uno de los mayores enemigos de la edificación. Yo lo llamaría sin temor el mayor enemigo de la edificación, porque la religiosidad se confunde con la espiritualidad. Y hasta ahora no hemos hablado de la espiritualidad, pero usted la conoce, como conoce la religiosidad también. Pero déjeme, hago énfasis en esto, porque es que es muy importante que nos quede claro que cuando una persona asiste a un lugar con una intención diferente a la de ser transformado, a la de ser convertido, a la de ser cambiado, entonces está buscando con un interés errado lo que allí brindan, lo que en ese lugar están ofreciendo. Esto hablando pues de cualquier, no sé, empresa, de cualquier institución. Igualmente en la iglesia de Cristo, la persona le es muy fácil llegar a caer en la religiosidad y muchos cristianos no se dieron cuenta hasta que ya salieron de ella. Por gracia de Dios, dejaron de vivir una religiosidad que pensaban que era una espiritualidad y se dieron cuenta que no era una espiritualidad. Déjeme recordarle, por favor, algunos elementos de la religiosidad. La religiosidad representa un sistema organizado de creencias y prácticas rígidas propuestas según los intereses individuales de los practicantes de dicha religiosidad. Todo para acercarse a Dios más efectivamente, según ellos. Entonces, hay quienes hacen algo que no está escrito en la Biblia porque dicen que así se acercan más fácilmente a Dios. Y bueno, ya eso lo tenemos claro. La religiosidad se confunde con la espiritualidad. Yo le quiero hablar un poquito de esto. La religiosidad se confunde fácilmente con la espiritualidad. No le he hablado de la espiritualidad, usted sabe lo que es la espiritualidad. Le he hablado de la religiosidad. ¿Dónde encontramos un ejemplo de lo que es la confusión de un personaje bíblico? La confusión. ¿Quién se confundió pensando que estaba en la espiritualidad? Estaba en la religiosidad. ¿Quién? Bueno, tengo 3 personajes presentes, pero le doy el más conocido. Pedro, sí, el hombre más usado por Dios en cuanto a milagros y hechos poderosos en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento. Pedro. Cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 11, nos damos cuenta de que Pedro siempre tuvo una confusión. Pedro quería ser sincero, pero le ganaba el deseo de aprobación que tenía en su corazón, pues él no estaba convencido totalmente. Póngale cuidado a esto. Cuando una persona no está convencida de lo que está haciendo, de lo que está practicando, va a llegar un momento, va a estar frente a algunas personas de las cuales no va a poder permanecer en eso que está haciendo. Va a tratar de disimular, va a tratar de aparentar que él no está haciendo lo que sí está haciendo. Esa falta de seguridad y de certeza, entonces, da pie a la religiosidad. La religiosidad es apariencia, la religiosidad es vivir para agradar a los hombres, la religiosidad es para mostrar algo que no soy, algo que la persona no es. Entonces dice el versículo 11 de Gálatas 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Pedro? ¿Era de condenar Pedro? ¿Se atreve a decir este hermano Saulo, ese hermano que perseguía a la iglesia para matar a los seguidores de Cristo, que Pedro, el gran Pedro, era de condenar? Sigamos leyendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era convencido de la ley, de la circuncisión, de la ley de Moisés. Jacobo era firme en eso. Los que habían conocido al Señor Jesucristo, lo habían escuchado, ellos conocían otra cosa. Pero mire lo que está pasando. Mire lo que le pasó a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí nosotros podríamos desviarnos, no lo vamos a hacer, pero aquí podríamos nosotros iniciar un camino diferente que tiene que ver con la religiosidad, el temor. Pero el temor está dentro de la religiosidad. Es uno de los resortes, es uno de los impulsores, de los motores de la religiosidad. El temor al que dirán, el temor a que me regañan, el temor a que vayan a creer que no soy muy espiritual, que digamos, el temor. Entonces, cuando alguien tiene temor, cuando a alguien le interesa mucho lo que piense alguien de esa persona, entonces él toma una imagen de lo que esa otra persona quiere, un jefe, digamos. Hablemos de la iglesia cristiana, hablemos. En la iglesia cristiana entonces el pastor muchas veces impone ciertas reglas, él dice, bueno, nadie de esta manera, todos tienen que estar de esta forma. Y la persona adopta eso que el pastor dijo sin convencimiento. Y cuando usted y yo hacemos algo sin convencimiento bíblico, pero lo hacemos porque alguien nos lo mandó, alguien dijo tiene que hacerse, entonces se empieza a practicar una religiosidad. Entonces pongamos el ejemplo que tal vez muchos de nosotros vimos. Listo. Un corrillo de personas, eso lo vi yo. Un corrillo de personas, hablando, charlando, mientras que la persona estaba orando. La persona estaba orando, el hermano estaba orando, y eran como 6 o 7 hermanos, así como detrás de una columna, charlando y riéndose, dentro de la misma congregación, en medio de la oración. Algo que si ustedes se ponen a meditar es irreverente, es irrespetuoso, es deshonroso para Dios. Pero ellos estaban ahí riéndose, charlando. Estaban esperando que entrara la alabanza y ellos estaban ahí relajados. Pero alguien vio que el pastor salió de la oficina y se dirigió al púlpito. Y él le dijo, el pastor salió. Y el otro dijo, ¿qué? Que el pastor salió. Y todo el mundo automáticamente se puso en modo oración. Y empezaron a mirar para el púlpito a ver si, sí, claro, efectivamente, el pastor subió, no le dio lugar a la alabanza, sino que sencillamente subió, tomó el micrófono y empezó a orar. Y entonces ahí sí ellos, no, usted hubiera visto, hermano, no, gente de mayor oración que ellos no existía, hermano, eran consagrados y uno por allá. Y el otro pues, el otro a punto de arrancarse la oreja. Y yo que estaba en un punto neutro mirando, entonces me daba cuenta que esa es la religiosidad. ¿Ellos son hombres de oración? No. ¿Respetan a Dios? No. ¿Respetan el lugar donde se lleva a cabo el culto al Señor? No. ¿Respetan la iglesia que está en ese lugar? No, no la respetan. No les importa, ni siquiera se interesan en nada. Pero vieron el varón, vieron la figura. Vieron llegar el pastor, el que los regaña, si no los ve. Claro, porque del pastor que le estoy hablando era una persona que no le importaba decirle, ¡hey! Él lo hacía sin ningún problema. No vinieron a conversar, lárguese si no viene así. Y muchas veces se le hace provecho, a veces se le hace un bien al cristiano, aunque para mí eso es fabricar hipócritas. Sí, eso es fabricar hipócritas. Yo empezar a exigirle algo que no le nace a alguien, él lo hará frente a mí, pero él nunca le van a hacer eso. Él lo hará cuando yo lo estoy viendo, yo que le exigí y le dije, mire, pero él nunca le van a hacer eso, porque no lo tiene por dentro, no se lo ha pedido al Señor, no lo ha recibido de parte del Señor. Entonces sencillamente a él lo mueve la presencia de un hombre. ¡Qué vergüenza! Eso es religiosidad. Tenerle temor a un hombre cuando no se teme a Dios es religiosidad. Piénselo. Hermano, que vaya donde el pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y tiembla, como si el pastor comiera gente, como si fuera alguien siquiera parecido a Dios. No,
Pero no está el pastor y se desordenan y no respetan a Dios. Es un religioso que practica la religiosidad cuando a la verdad, en la soledad, Dios no le importa. Pero por apariencia a un hombre, entonces, por temor a que lo regañen, entonces hace lo que ese hombre espera ver de ese cristiano. Listo, así es. Entonces el pastor se bajó y ellos otra vez. ¿Qué importa si lo que hicieron lo hicieron para llenarle la pupila a un hombre? Efesios 6 dice eso, que sirvamos como para el Señor, no como para los hombres, no como para llenar el ojo del hombre, sino para agradar a Dios. Entonces, Pedro está en esta situación. Temía a Jacobo y a los de la circuncisión. Le tenía miedo. Entonces, él empezó a aparentar que estaba de acuerdo con las reglas de la ley de Moisés, con lo que Jacobo defendía, que era precisamente la ley rígida de Moisés. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, no se le olvide, hermano, esto es de tanto bienestar cuando el cristiano lo entiende. Cuando yo caí en cuenta que de nada me valía aparentarle a alguien y hacerle creer a alguien que yo era algo que no soy, cuando el que me va a juzgar me conoce y me conoce muy bien, entonces tomé la decisión de no volver a aparentar absolutamente nada. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Déjeme, le pinto el cuadro. Listo. Los gentiles, los que no se han hecho circuncidar, los que no guardaban el día sábado, los que no comían pan sin levadura, los que no guardaban la ley rígida de Moisés, estaban allí en la mesa y Pedro y Bernabé estaban con ellos, reían, comían con ellos, compartían. Vinieron los de la circuncisión, los que critican la gracia, los que no creen en la palabra de Jesucristo, los que exigen que aunque sea que esté creyendo en Cristo tiene que cumplir toda la ley de Moisés. Vinieron, rápido, párese de ahí, que no lo vayan a ver con esos gentiles. Ahora entonces se hacen los que guardan rígidamente la ley de Moisés. Entonces, hola, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, por aquí todo bien, sí. ¿Qué ha pasado con esos gentiles? No, esos hijos del diablo no se quieren arrepentir, no se quieren circuncidar. No, ellos son corruptos. Ah, y ustedes se arriman a ellos. No, nosotros no nos vamos a contaminar. No. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Ignorando que Dios los está escuchando? No. Simplemente son arrastrados a aparentar algo que el otro necesita ver. Esa es la religiosidad. Y le repito, escúcheme, lo que tiene que ser edificado en usted y en mí solamente podrá ser edificado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no edifica nada en alguien que está aparentando. Hermano, para mí se me abrió el entendimiento cuando muy recién convertido. Yo les he contado que aparenté con una botella de agua. No vendían botellas de agua en ese tiempo. En ese tiempo vendían bolsas con agua. La botella plástica con agua no venía. Pero nosotros hervíamos el agua en la casa. Mi esposa siempre la hervía en ese tiempo. Y entonces la echábamos en un frasquito de gaseosa y la llevábamos a la iglesia para estar tomando agüita allí. Y entonces yo, sin estar en ayuno, me aparecía a la iglesia con la botella en la mano y con cara de ayuno. El Señor me pegó una... Oiga, eso fue como una pela, hermano, porque yo no era capaz de levantarme de ahí cuando el Señor me dijo, hipócrita. El que quiere parecer, renuncia a ser. Así lo dijo. Y yo le dije, explíqueme, Señor. El que quiere parecer, el aparentón, nunca llegará a ser eso que está aparentando. Jamás.
Señor, qué vergüenza. Yo dejé esa botella ahí y me puse, abrí los ojos, como que, como que hubiera desayunado, porque había desayunado. Tremendo plato con huevo, hermano, revuelto y chocolate y todo lo demás. Y aparentando cosas, hermano. Haciéndole creer a la gente, de alguna manera, sin palabras, que estaba en ayuno. No, hermano. Esa religiosidad no deja que el Espíritu de Dios sobre y edifique en ti un hombre de valor, una mujer de valor. No, no puede. No puede porque lo único que le interesa a ese religioso es que la gente crea que él es un hombre de ayuno y de oración, una mujer de ayuno y de oración. No le importa otra cosa. Y con esa fama va a ir feliz hasta el día de la eternidad y se va a encontrar con un problema bien grande. Usted no fue preparado, usted no fue preparada, usted no fue edificado, usted no fue edificada. No puede entrar. No, no puede pasar. Está en sus emociones, está en su carne. Aunque aparentaste ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, jamás permitiste al Espíritu Santo que le diera muerte a las obras de la carne como la ira, el pleito, la contienda, la enemistad. Y son igualitas al homicidio, al adulterio, a la hechicería, iguales. Nos ocupamos, bueno, nosotros no hablemos de eso. Se ocuparon tanto de hacerle creer a los demás que eran buenos cristianos que nunca se propusieron a ser buenos cristianos. Entonces ahora, por sostener esa imagen de buenos cristianos, dijeron que estaban en ayuno aunque no estaban en ayuno. Dijeron que habían orado 3 horas y ese día se les olvidó orar o simplemente no tuvieron tiempo de orar. Porque ya tienen que sostener una imagen para que los que están a su alrededor lo crean. Póngale cuidado. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, Pablo los reprendió y les dijo, no, ¿qué les pasa? ¿Ustedes a quién están engañando o qué? Si ustedes siendo judíos no viven como judíos, porque yo los estoy viendo que no viven como judíos, ¿por qué les exigen a los gentiles a vivir como judíos? Y mire, hay unos textos aquí en la Biblia de tal magnitud que nos enseña, hermano, a no caer en esa religiosidad. Póngale cuidado a eso. Mateo capítulo 6, versículo número 1. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué está diciendo? Guárdese de aparentar ser justo delante de los demás. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted está entendiendo claramente esto? No se las dé de bueno para que lo vean. Porque si usted lo hace, si yo lo hago para que me vean, la recompensa no vendrá del reino de los cielos. Tu recompensa y mi recompensa será en que la gente diga, uy, qué buen cristiano, ¿no? Uy, se ve que gloria a Dios por el hermano, gloria a Dios por la hermanita, no más. Esa va a ser toda la recompensa. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Sí? ¿Está oyendo eso? Entonces, por favor, contrataban los músicos, por favor vayan delante de mí entrando al templo para anunciar que voy y llevo una buena ofrenda. Y tenían la bolsa así levantada en las manos y los músicos delante de él, llamando la atención. Llegó el rico Epulón y aquí viene con una buena ofrenda que nadie más da. Entonces mire, y la gente lo admiraba. Tan generoso. ¡Ay, qué bendición! ¿Y sabe qué dice el Señor? Os digo que ya tienen su recompensa. El ser reconocidos como lo que no son es suficiente recompensa. Dios no les va a dar recompensa. Porque cuando alguno de nosotros como cristiano hace las cosas para ser visto, esa es la religiosidad. La práctica de la religiosidad es precisamente mostrarse
de la manera que quiero que me reconozcan. Esas personas que cuando alguien les identifica un error, se les acerca y les dice, hermano, me parece que esto no está bien. Se enojan porque el religioso se hace pasar por perfecto. El religioso no acepta que tiene que corregir absolutamente nada. Al religioso se le dice, hermano, usted debería corregir esto. No, hermano, eso es como darle en la cara. Es peor que si le ofendieran a su madrecita. Peor, porque se levanta en rebelión, se levanta en gritos, en enojo, en insultos. Hijo del diablo, vos que me venís a decir a mí, si yo soy un hombre de ayuno y de oración. Eso a mí no se me olvida, hermano. A mí no se me olvida. No se me olvida que yo llego a la iglesia cristiana y empiezo a ver personas importantes dentro de la congregación que decían ser hombres y mujeres de ayuno y de oración, pero que la transformación y el cambio no se veía. No se veía. Gente de mal genio, gente irritable. Personas, hermano, que no obedecían al pastor, manipulaban las órdenes del pastor. Pero ellos eran perfectos. Eran perfectos. Si alguien les decía algo, inmediatamente se enojaban y decían, se me levantó el diablo con usted, pues, hermano. Yo soy un hijo de Dios, soy un hombre de ayuno y de oración. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a uno de esos hombres, una mujer vino de otra congregación y lo increpó ahí delante de todos. Hermanito, yo quiero decirle 2 palabras. Pues diga. Esa mujer le dijo, usted me engañó. Usted me engañó, me dijo que me iba a hacer este trabajo y usted no hizo nada. Se me llevó la platica y no apareció. Y el tipo medio confundido, pero lleno de la arrogancia del religioso, le dijo, es que usted no sabe los problemas que he tenido, no me venga aquí a atacar, hija del diablo. Usted no sabe qué problemas he tenido yo. Yo le voy a terminar su no sé qué trabajo. ¿Usted cree que aceptó? ¿Usted cree que agachó la cabeza y dijo, fallé, me equivoqué, hermana, yo me voy a corregir? No. ¿Cuándo me va a hacer ese trabajo? Pues no le voy a hacer nada. Entienda que yo soy un hombre de ayuno y de oración. Y usted no me viene aquí a abrir los ojos. El diablo no me va a engañar a mí. Lo repitió 3 veces, sin aceptar su error. Sin aceptar que tenía que cambiar, 3 veces repitió, respéteme que yo soy un hombre de ayuno y de oración. ¿Y qué? Si todavía es mentiroso, si todavía es engañador, si todavía se aira, si todavía insulta, si todavía es pleitero, contencioso, si todavía se enemista con los demás, le deja de hablar a los demás, no los quiere saludar y pasa y agacha la cabeza porque le molesta entre tanta justicia y santidad, le molesta que otro sea tan pecador y tan carnal. Ese es un religioso, hermano. Y yo veía eso y yo decía, Señor, si yo no hubiera leído la Biblia 18 meses antes de llegar a una iglesia cristiana y entendiera tantas cosas, yo diría, ¿ese es el cristianismo? No, yo no quiero una cosa de estas. Pero yo en ese tiempo ya entendía, mi Señor es perfecto. El problema no es de Dios. El problema es del hombre que se confunde. El problema es del hombre que quisiera mostrarse un poquito más de lo que es. El problema es que el ego del hombre, el alma que necesita aprobación de los demás, entonces deja la espiritualidad y se mete en la religiosidad. El Señor nos guarde a usted y a mí. Está diciendo la palabra, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, la solución es sencilla, aquí está. Hágalo todo para Dios. Ofrézcale su ayuno a Dios. Lo que vaya a hacer, hágalo para agradar al Señor, para acercarse a Dios, para que Dios lo desbarate y lo vuelva a armar. No para que alguien le diga, qué bendición, ¿no? Usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No lo haga por eso. No lo haga por eso. Para que sea tu limosna en secreto
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sigue diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entendamos algo muy claro. En la falta de entendimiento del cristiano, del ser humano, hace algunos años se levantó una doctrina que decía que nosotros no podíamos orar como oramos, puestos de pie en la congregación, orando, intercediendo, reprendiendo demonios, que no, que el Señor estaba prohibiendo eso. No está prohibiendo eso. Lo que está prohibiendo es que se haga para ser visto de los hombres. Eso sí está prohibiendo. Lo que el Señor está juzgando y critica es que lo hagamos para que la gente nos vea y crea algo que no somos. ¡Wow! ¡Qué cristianos! ¡Uf! No, 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 no. Si lo hacemos es para interceder, si lo hacemos es para ayudar a aquel que no puede ser escuchado en el reino de los cielos, si lo hacemos es porque reconocemos la necesidad de la ciudad donde estamos, del departamento donde estamos y del país donde estamos. Y sabemos que este país necesita de la oración del cristiano, de la iglesia de Cristo. No lo hacemos para ser visto, léalo de nuevo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa por el hecho de que la gente los aplauda o les diga, qué tremendo, ¿no? Uy, yo admiro de usted que es un hombre de oración. Eso se pasa 2 y 3 horas ahí orando. Pregúntele cuánto ha cambiado. Pregúntele si esa oración le ha servido para ser transformado por Dios. Si la oración lo ha acercado a Dios lo suficiente como para que el Señor lo esté perfeccionando de día en día, pregúntele eso. Porque si no, es un religioso. Porque precisamente la espiritualidad tiene que ver con lo demás. Déjeme, le termino aquí y vamos a la espiritualidad. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Mire que el Señor en este capítulo 6 nos vacuna en contra de la religiosidad. Porque ayer les explicaba algo. Ningún ejemplo tan poderoso de religiosidad como la religión tradicional. Ellos que ponen cosas rígidas. 3 Padre Nuestros, 10 Ave Marías. Y lo tiene que hacer, hermano, y repita, y repita, y repita. Y tiene que hacerlo de esta manera, y lo tiene que hacer de tal otra. Y entonces usted, viernes de Cuaresma, la vigilia, y la vigilia para ellos es abstenerse de carnes rojas, a comer pescado. Ellos no entienden, no saben. Pero hacen cosas, hermano, porque el cura lo dijo, porque la religión lo dijo, y hay que hacerlo. Y entonces rezan no para comunicarse con Dios. Y en eso nos parecíamos en otro tiempo. Oiga, tremendo, ¿no? La religión tradicional nos heredó el rezar, no el orar, el rezar en una sola vía. En el nombre de Jesús, amén. Ya, se fue. ¿Qué es eso? Así hacen ellos. Ellos entonces empiezan, Padre nuestro que estás en los cielos, y el Señor les contesta y les dice, ¿me llamas? No, yo no he llamado a nadie. Pues me estás diciendo, Padre nuestro, aquí estoy. No, yo estoy rezando mis oraciones. No me interrumpa, Padre nuestro que me estás llamando. Yo no estoy llamando a nadie. Yo estoy rezando mis oraciones. Ah, bueno. Se satisface por repetir y repetir y repetir algo que alguien le puso como un modelo. Esa es la religiosidad. Hacer las cosas para llenar un hueco, para cumplir un requisito, para llenar un vacío, para ser visto. Esa es la religiosidad. Y nosotros no estuvimos muy lejos de eso. La iglesia cristiana no estuvo muy lejos de estas vanas repeticiones, no estuvo muy lejos. Porque si la religión tradicional repetía 10 veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nosotros repetíamos, obra, Señor, glorifícate, 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 ahora mismo, desciende, poder de Dios, glorifícate otra vez. Repeticiones, de todas maneras repeticiones. Religiosidad.
sin un propósito, sin un entendimiento, sin un paso a paso en la oración. Y decíamos que éramos diferentes. No, no éramos diferentes. La religiosidad estuvo presente en la iglesia cristiana mucho tiempo. Y orando, el 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ah, qué bueno, qué bendición. Listo, empecemos a tocar el tema de la espiritualidad. Espero que le haya quedado claro lo que es la religiosidad. Apariencia, llenar el requisito de un hombre, hacer cosas rígidas, practicar ritos, aunque no estén en la Biblia. Alguien dijo que había que hacerlos, entonces hay que hacerlo. Y la gente se satisface, el religioso queda satisfecho de haber hecho una apariencia, de haber llenado la pupila de los hombres y que le estén diciendo así, que vaya pasando y la gente le diga así, ah, esa es música para sus oídos. Oiga, ese es un deleite. Que la gente me apruebe, no importa que por dentro yo no haya estado orando, no, que mi boca estaba moviéndose, pero que la mente estaba por allá distraída en el sancocho de mañana, en el desayuno de mañana, no importa. Ellos creen que yo estaba conectado con Dios, eso es suficiente. Y yo me di cuenta, hermano, de eso, porque es que hay mucho de qué ponerle atención. Yo me di cuenta de eso porque una persona que estaba orando hace como una hora, empezó el culto a las 6:30, como en las Betesdas se hace, y cuando iba a empezar la alabanza, ya él llevaba más de una hora estando allí, recostado a un pilar y orando, gesticulando ahí contra la pared. Y el pastor me mandó a llamarlo, y yo lo llamé y no hizo caso. El pastor me dijo, no sé, tráigamelo, hermano Héctor, tráigamelo, yo lo necesito. Entonces lo toqué duro y él volteó en un grito tan impresionante, acusándome de que yo no tenía discernimiento, que si no lo veía que él estaba era en la presencia de Dios, que por qué lo interrumpía. Y como yo había tenido experiencias con la presencia de Dios, yo sabía que él no estaba en la presencia de Dios. Yo sabía y estaba seguro que él no estaba en la presencia de Dios. Él estaba allí cumpliendo un tiempo para ser visto de la congregación que iba llegando y que lo miraba y decía, ese muchacho tan metido con el Señor, ¿no? Ah, qué tremendo, gloria a Dios. Ahí está, mire, qué bendición. Él no lo hacía para otra cosa, hermano, porque al Señor le había placido que yo tuviera experiencias con el Señor y a mí se me van las fuerzas, lloro. Y si alguien me insulta, yo no tengo fuerzas para responderle, yo sonrío. Y él me viene a decir que como un energúmeno que respondió al llamado que le estaba haciendo el pastor, que estaba en la presencia de Dios. No, hermano, un religioso. Apariencia. Entonces, mire, póngale cuidado. La espiritualidad se conoce por cosas muy claras. Las cosas se hacen de acuerdo a la palabra y para agradar a Dios. Pare, no más. Todo lo que usted hace, lo hace cuidadosamente, ciñéndose a la palabra, alineándose con la palabra y para agradar a Dios. Solo eso. Mire lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Pablo viene enseñando una cantidad de cosas en esta primera carta y va concluyendo diciendo esto, póngale atención. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga la advertencia, si alguien hace algo diferente a lo que el Señor Jesús le enseñó, si alguien por su propia cuenta se inventa un rito, se inventa una práctica, se inventa algo diferente de lo que está en la Biblia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, conformarse es estar debajo, conformarse es estar bajo autoridad,
conformarse es hacer solo lo que el Señor Jesús dice que debo de hacer. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, léalo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Espérese. En estos dos versículos, en el 3 y en el 4, usted va a encontrar espiritualidad versus religiosidad. La espiritualidad es la fe y la convicción que tiene el creyente para no hacer ni más allá ni más acá de lo que su Señor Jesucristo le ha enseñado. La religiosidad es inventarse cosas, anular mandamientos de la palabra, empezar a decir que no, que eso ya no está vigente, que algún erudito dijo que ya se podía hacer eso, que ya no era pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Esa persona que no se conforma a lo que el Señor Jesús dijo, esa persona que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad de Dios, piadoso, tiene que ver con obediencia al Evangelio, tiene que ver con sujeción al Evangelio, tiene que ver con la demostración de todos los puntos del Evangelio en la vida de ese creyente. El que no se conforma, sino que hace otras cosas, la Biblia dice, es un religioso, pero lo dice en estas palabras. Versículo 4. Está envanecido. ¿Sí lo está leyendo? ¿Qué significa estar envanecido? Envolver con humo. Esa persona está enredada en una imagen que no es. Envolver con humo. No se ve realmente quién es. Está aparentando algo. Esa es la religiosidad. Está envanecido. Dice, envolver con humo, es decir, figurativamente inflar con arrogancia. Eso es, está envanecido. Nada sabe, no conoce a Cristo, no conoce al Señor, no sabe quién es. No sabe quién es Él como hijo de Dios y no sabe quién es Dios. Nada sabe y delira. Escúcheme, esa palabra delira. Delirar significa estar enfermo. El religioso está enfermo. Se envanece y empieza a decir que él hace cosas superiores a los demás, que él es más santo porque él. Póngale cuidado, escuche esto. Me gusta como suplementarle lo que le voy enseñando con cosas que he vivido. Yo no entiendo por qué, bueno, yo sí entiendo, pero yo no entendía en otro tiempo por qué el Señor le plació ponerme a vivir tantas experiencias, hermano, pero así de afán. A los 4 meses de llegar a la iglesia cristiana, sacaron al pastor porque tuvo un problema de faldas. Hermano, eran una cantidad de cosas que me fueron enseñando. Entonces, escuche esto. Un hermano lo dejaron enseñar un día. Lo dejaron enseñar. En un devocional de un grupo. Nosotros teníamos ayunos los días festivos con todos los grupos. Y entonces dejaron enseñar el hermanito. El hermanito se veía como muy aislado. Él era como cristianismo aparte, más o menos. Y él lo primero que empezó a decir fue que habían cristianos tan deshonestos, tan inmundos, que se iban a ir al infierno por corrompidos, porque eran capaces de orar al Señor estando en la ducha, en paños menores y hasta desnudos, y que iban a ser consumidos, porque para el Señor se tenía que vestir bien, que si tenía vestido, que si tenía traje, que se tenía que poner traje, que porque si usted se le va a presentar a alguien así, en ropa interior. Y la gente empezó a creer eso, hermano. La gente empezó a creer y él empezó a decir, es que cuando voy a orar, yo me le presento al Señor bien bañado, bien afeitado, bien arreglado, con camisa y corbata y yo. O sea que él no ora sino por allá, en una oportunidad que tenga de ponerse traje y todo lo demás. Pues cuando yo vi que eso se estaba saliendo como del contexto fantasioso a una herejía,
Yo levanté la mano y le dije, ¿me puede enseñar el texto bíblico que me prohíbe a mí presentarme delante del Señor desnudo? Yo se la canté así, ni siquiera en ropa interior, desnudo. No, que lo que pasa es que eso se sobreentiende porque no, perdóneme, yo insistí, perdóneme. Hebreos a mí me dice que la palabra es viva y es eficaz y que me presenta desnudo delante de aquel que me va a juzgar, la palabra. Y si me presenta desnudo, quiere decir que no es vergonzoso ni pecado estar delante del Señor como Él me conoce. El tipo entonces no supo qué decir. Otro hermano dijo, no, preguntémosle al pastor cuando el pastor esté. Y entonces dijo, pues sí, ustedes verán, pero en el infierno nos vamos a verle. Ah, ¿es que usted va para el infierno? Uy, no, ese hombre me aborreció yo. Claro, hermano, porque es que inventarse algo para hacerle creer a los demás que esa persona es superior al otro, inventarse algo es religiosidad, es inflarse, dice la Biblia, llenarse de humo y aparecer como que, wow, ese conoce una doctrina superior, ese, pero si la Biblia no lo dice, es basura, es basura. Dice la Biblia, está envanecido, nada sabe y delira. Delirar es estar enfermo. Añorar. Hablar constantemente, delirar, bla, 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 y no sabe qué decir. Hablar constantemente, delirar. Eso es. Está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. El religioso se vuelve corrompido. Sí. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, mi hermano, mire, aquí le doy el primer punto de lo que es una vida espiritual. La espiritualidad es esforzarse por conocer cuál es la voluntad de Dios para vivirla, ni más ni menos. Sin inventarse nada, pero tampoco sin anular absolutamente nada de la palabra. Vivir por la palabra, eso es espiritualidad. Responder de acuerdo a la palabra, eso es espiritualidad. Reaccionar a lo que nos pasa de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. No por emociones, no porque me dio piedra, no porque me sentí mal. Y entonces, no. Reaccionamos de acuerdo a lo que dice la Biblia, eso es espiritualidad. Ayunar por un propósito netamente bíblico, para que el Señor desate ligaduras de impiedad en mi vida, para que me quite el yugo, la carga de opresión, para que me enseñe a perdonar si no he aprendido a perdonar. Eso es espiritualidad. Ponerse en las manos de Dios para que Él me cambie. Óigame, cuando no estamos pendientes si los demás cambian, yo quiero cambiar, eso es espiritualidad. Una relación directa con Dios, una relación genuina con Dios, una relación sincera con Dios, eso es espiritualidad. Querer que Dios haga con usted lo que Él quiera, estar dispuesto a que haga con usted lo que Él quiera, eso es espiritualidad. Y muchas veces entonces la persona empieza, Pedro empezó siendo muy sincero, pero ¿en qué parte del camino un hombre que vio la gloria de Dios de tal manera que Dios hacía milagros a través de él, prodigios, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y se levantaban? ¿En qué momento Pedro empezó a tratar de aparentar delante de sus conciudadanos? ¿En qué momento Pedro empezó a tratar de dar una imagen que no tenía, que no es? Por eso le digo, hermano, a veces es muy fácil pasar de la espiritualidad a la religiosidad. Tengamos cuidado.